Buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Queremos darte la bienvenida como Sociedades Bíblicas Unidas a todos los que están participando. Una noche especial donde tenemos un tema apasionante que es el pleroma de Dios. Y antes de eso, quisiera iniciar con una oración y luego dar también algunos detalles y también compartir más acerca de la difusión de la palabra de Dios. Oramos todos juntos. Padre amado, gracias por esta hermosa tarde, noche, que tú nos reúnes, Señor, en torno a tu palabra, que nos inspira y nos lleva, Señor, a compartir con otros aquel aliento de vida que viene a través de ti. Queremos, Señor, pedir tu gracia para esta noche, este tiempo que vamos a tener. Y gracias, Señor, por todos los que están participando. En tu nombre, Jesús. Amén. También gracias a todos y queremos avisarles que pueden escribir ahí en el chat, poner sus nombres o el país al que de donde están viéndonos y también para el tiempo de preguntas, va a haber un tiempo de preguntas y eso pueden estar escribiendo o mejor levantando la mano ahí y se va a estar recibiendo las preguntas. Antes de eso, queremos compartir un texto bíblico. Y ahí nuestros compañeros van a estar compartiendo la placa. Aquí tenemos. Mi Biblia favorita. A ver, creo que ahí tenemos una interferencia. Dice, en Isaías 41:10, en la Reina Valera 1960, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el lenguaje de hoy, en la Reina Valera contemporánea, dice así, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Muchas gracias a los compañeros por esta placa. Y sin más, quiero dar bienvenida al profesor Fernando Miranda esta noche que va a estar compartiendo el tema acerca del pleroma de Dios. Fernando es licenciado en teología del Instituto Bíblico Asunción, tiene una maestría en estudios teológicos del Nuevo Testamento por la Universidad, el Access Seminaries Langley, Canadá, y enseña el nivel de licenciatura en el campus IBA, Introducción a la Fe Cristiana, Exégesis del Nuevo Testamento. Casado con Miriam, tiene 3 hijos y actualmente está ejerciendo el profesorado en el campus IBA aquí en Asunción, Paraguay. Así que bienvenido, profesor Fernando. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Samuel. Gracias a todos por esta oportunidad. Estoy muy contento y honrado de poder compartir con ustedes este tema que me apasiona mucho, al cual quiero dedicar 3 a 4 años de estudios doctorales en el futuro. Es un tema no solamente académico, sino creo de todo corazón que es un tema que impacta, influencia cómo vemos las misiones y cómo vemos la propagación del Evangelio. Así que, sin otras palabras, quiero ir directo al tema. Tengo 2 presentaciones, tengo 2 secciones del estudio. Espero hacerlo en menos de 40 minutos, 45 minutos. Al terminar la primera presentación, me gustaría dar un espacio para clarificaciones sobre el argumento, pero luego iremos a otra sección del estudio para entender mejor la historia del pleroma de Dios en la Biblia. Así que voy a ir rápidamente, voy a compartir pantalla de la primera parte del estudio que básicamente quiero responder qué es el pleroma de Dios. Voy a ampliar pantalla.
Ahí se ve completamente el PowerPoint. Ok, genial. Muy bien, entonces lo que quiero hacer en este momento es definir qué es el pleroma de Dios. No sé cuántos de ustedes ya habrán escuchado el término pleroma. Es un término griego que significa, traducimos mayormente como plenitud. ¿Qué es la plenitud de Dios? ¿A qué se refiere esto? Y tiene una relación específicamente en el Nuevo Testamento de la presencia plena de Dios que impacta a la iglesia y luego impacta al mundo. Así que quiero en primer lugar mostrar cómo esto se ve en algunos pasajes del Nuevo Testamento y cómo la plenitud de Dios se encarna en Cristo. En primer lugar, vemos en Efesios 3:19 que dice, en fin, Pablo pide que los efesios conozcan el amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Hay una plenitud que Dios desea, la cual seamos llenos. Y esa plenitud, según Colosenses 1:19, esa presencia plena de Dios, dice que habita en una persona. Dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y ese él es Cristo. Que Dios habita plenamente en Cristo, que a Dios el Padre le agradó que eso ocurra. En otro pasaje también de Colosenses reafirma esta idea que dice, porque toda la plenitud de la divinidad, esto es del Padre, habita en forma corporal en Cristo. En nuestro Señor Jesucristo habita plenamente la esencia y la presencia de Dios. Esta idea no está solamente en Efesios ni tampoco en Colosenses, en realidad es una idea de todo el Nuevo Testamento y todo creyente bíblico cree esto porque se encuentra por todos lados. Miren lo que dicen en Juan 10:38. Jesús dijo, pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. El Evangelio de Juan está lleno de versículos donde afirma que el Padre y el Hijo son uno y que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. O sea, el Padre habita en el Hijo. Pero una de las expresiones más claras de esto encontramos en Hebreos 1, versículo 2 al 3, donde dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Su Hijo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Yo estoy seguro que a nadie le está sorprendiendo esto. Todos sabemos que la Biblia enseña que nuestro Padre Celestial habitó plenamente en Cristo. Que cuando leemos a Jesús y leemos acerca de este Dios hecho hombre, es como si fuera que Dios mismo está actuando, es Dios entre nosotros, es Emmanuel. Cristo tiene la plenitud de Dios. Pero ahora hay algo que mayormente no sabemos o que leemos en nuestras Biblias. Cristo ya no está en la tierra físicamente, está a la diestra del Padre. ¿Y dónde está esa plenitud hoy en día? Y como vemos acá, Dios Padre habita en Jesucristo, eso ya lo afirmamos, pero ahora, ¿dónde está esta plenitud? Y esta plenitud de Cristo ahora se encuentra en la iglesia. De la misma forma que Dios, el Padre, habitó en Jesús, ahora Jesús habita en la iglesia. Dice en Efesios 1:22 a 23, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud, el pleroma, de aquel que lo llena todo por completo. Dice acá, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Y esta iglesia
es la plenitud, es el pleroma de aquel que lo llena todo por completo y habla de Cristo. Para demostrar quién es este que lo llena todo por completo, vayamos a otro pasaje de Efesios, que dice que Jesús, el que descendió, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, este que lo llena todo por completo es Cristo. Y Cristo habita plenamente en la iglesia. Para ir un poco más rápido, para probar esto, miren cómo esto se va llenando. Dios el Padre habitó plenamente en Cristo. Y ahora Cristo habita plenamente en la iglesia. Pero aún no se cierra el círculo. Hay algo más que tenemos que saber sobre la plenitud de Dios. La iglesia debe llevar esa plenitud a otro lugar. ¿Y dónde es el lugar? La iglesia debe llenar todas las cosas y el mundo entero de esa plenitud de Dios. Como vimos acá en Efesios 1, 22, 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la plenitud de Jesús y la iglesia debe llenarlo todo por completo. Debe llenar la tierra, debe llenar a cada ser humano de esa plenitud. No tenemos la plenitud de Dios solamente para quedarnos con ella, sino tenemos su plenitud para llenar la tierra con ella. Miren lo que dice Colosenses. Porque a Dios le agradó habitar en Jesús con toda su plenitud. ¿Pero para qué? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, en pocas palabras, hermanos, acá terminó la primera sección y sé que voy muy rápido porque tenemos otra parte del estudio, pero creo que estos versículos son muy claros en sí mismos. La Biblia enseña que la plenitud del Padre estuvo plenamente en Cristo y esa plenitud, esa presencia, esa toda la divinidad de Cristo ahora está en la iglesia. Y la iglesia tiene esa plenitud, pero debe llevar esa plenitud a todo el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo esté nuevamente reconciliado con Dios el Padre. Este es el plan de Dios para salvar al mundo. Dios el Padre en el Hijo en la iglesia y la iglesia en el mundo y el mundo reconciliado con Dios Padre, con el cielo. Es el cielo en la tierra. Es la paz, es la unión nuevamente plena de Dios con su creación. Es la nueva Jerusalén que desciende del cielo para estar aquí con nosotros. Así que hermanos, eh, yo sé que capaz no sea tan común esto, pero esta es la primera parte del estudio. Y nada más mi argumento es el siguiente, que Dios habitó en Jesús plenamente con su pleroma y Jesús habita plenamente en la iglesia y la iglesia debe llevar esa plenitud a todo el mundo y llenar la tierra de su gloria. Y de esa manera volver cumplir lo que oramos en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y Dios eligió esta forma para reconciliar todas las cosas, el cielo y la tierra nuevamente. Abro ahora, perdón Samuel si no es tan común eso tener dos secciones de preguntas, pero abro este espacio para clarificaciones. ¿Se pudo entender el argumento? ¿Se pudo entender la idea de esta plenitud que va de Cristo a la iglesia y la iglesia tiene el trabajo de llenar toda la tierra de la plenitud de Dios? ¿Alguna clarificación, alguna pregunta antes de continuar, queridos hermanos, hermanas? Samuel, ¿doy permiso o sí? Sí, Adelante, honor alt, sí. puede habilitar su micrófono. Sí, Bueno, Billy.
O Isaac González. Sí, yo quería preguntar, entonces, ¿cómo se define la plenitud? Sí, básicamente plenitud en la Biblia significa lo que la palabra mayormente significa en español, es la esencia completa de algo. Por ejemplo, en otras partes, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Abraham, en tu descendencia, el pueblo de Israel, va a estar 400 años cautivo o como esclavo en Egipto, hasta que el pecado de los amoritas llegue a su plenitud, llegue a su llenura. De la misma manera, plenitud es utilizado cuando algo se llena o cuando algo se expresa en su totalidad. Entonces, el pleroma de Dios es Dios expresado en su totalidad, en todo lo que Él es. Y Dios habitó en su totalidad en Cristo. Y Cristo habita en su totalidad, en su plenitud en la iglesia. Y acá está el llamado, hermanos. Y esto puede chocar en sentido escatológico. La iglesia debe llenar la tierra de la plenitud de Dios. La iglesia debe llenar la tierra de la luz de Dios. Yo me puedo adelantar de las implicancias de esto. Yo no creo que la tierra va a ir de mal en peor. El mal va a crecer, pero Dios va a vencer ese mal y a través de la iglesia va a ir de gloria en gloria, llenando la tierra de la plenitud de Dios. Porque mayor es el que está con nosotros que está en contra de nosotros. Sí, no sé, creo que fue ahora Rosa o Janet. Vamos a dar espacio a tres, cuatro más hermanos. Perdón si no vamos a responder todas las preguntas, pero adelante, Rosa. Buenas noches, bendiciones hermanos. ¿Cómo funciona eso en el creyente? La plenitud de Cristo, ¿cómo se refleja? Sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y Cristo también, por el del Padre. Sí, es una muy buena pregunta, hermana. Obviamente también somos llenos a ser plenos del Espíritu Santo, de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo. Pero algo interesante es que para Pablo, yo como individuo, yo como creyente, yo solo, yo no puedo tener la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia. Yo tengo habilidades, tengo dones, tengo talentos, pero yo no tengo las habilidades de Samuel, yo no tengo las virtudes de Isaac, yo no tengo el llamado de Tina, por ejemplo, y yo necesito de ustedes para reflejar y manifestar toda la plenitud de Dios. En la plenitud de Dios no se encuentra hoy en día en una sola persona, se encuentra en la iglesia. Solamente Cristo tenía totalmente la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo se ve esto en sentidos prácticos? Yo necesito de mi hermano y mi hermana para manifestar totalmente la plenitud de Dios. Por eso se nos llama a amarnos. Por eso se nos dice que tenemos que cuidar unos de los otros. Por eso se nos dice que hay que honrar a todos los miembros del cuerpo de Cristo, por más que parezcan pequeños, porque todos tenemos dones, talentos, virtudes para manifestar plenamente la gloria de Dios. No podemos hacerlo solos. Tenemos que amarnos. Nos necesitamos mutuamente. Y sabemos eso, ¿verdad? Cuando nos amamos, nos unimos, alguien trae sus talentos, sus dones, sus virtudes, y al complementarnos, manifestamos la gloria de Dios. Vamos con dos más, por favor, y luego Janet, por favor. Bueno, mi pregunta ya usted la respondió un poquito, pero Hola, hola. ahora lo hago lo siguiente, sí, ahora con la respuesta que le dio a mi amada hermana. O sea, nosotros para la iglesia en general poder reflejar al mundo la plenitud de Cristo, quiere decir que debemos de estar en equipo, de acuerdo, en unidad, trabajando en unidad y en equipo para que el mundo pueda ser impactado con la plenitud de Cristo. Y impactamos esa plenitud de Cristo a través de lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros
en diferentes formas para llevarlo al mundo, mi amado. Amén. Así mismo, hermana. Obviamente, unidos en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. La unidad debe ser, suena un poco feo, debemos guardar la verdad y no comprometer la verdad solamente por la causa de la unidad. Pero la verdad une a los creyentes y la única forma de manifestar plenamente la plenitud de Dios es estando juntos, amándonos, perdonándonos, aprendiendo uno del otro. Y sí, necesitamos eso. No hay una sola persona que tenga la plenitud de Dios. La Biblia enseña que en la iglesia está la plenitud de Dios. El hermano Juan Barrera, y disculpen, vamos a tener otro espacio de preguntas, pero luego tenemos que continuar. Muy buenas preguntas. Así que adelante, hermano. Hermano Fernando, muy buenas noches. Mire, nosotros tenemos claro cuando Dios muestra su plenitud en Jesucristo y Jesucristo en la iglesia. Cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de la iglesia universal porque hoy en día acentúa una identidad de iglesia más bien partiendo de una denominación más que de fondo universal. Y lo que se da a conocer no es lo que Dios dio a conocer en su palabra, sino son muchas veces interpretaciones y eso hace de que no se vea con claridad la plenitud. Se ve nombres de hombres más que a Jesucristo, más que la responsabilidad que Jesucristo le dio a la iglesia. A mi parecer, yo creo que si la iglesia de hoy, en términos universal, no mantiene una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él es el único, a mi parecer, quien nos puede revelar en su máxima plenitud a Jesucristo. Ya en Juan 14 lo explica claramente, que el Espíritu Santo va a tomar de Él para poderlo dar a conocer. Y yo creo que sin esa relación que demanda mucho una decisión, una obediencia y una responsabilidad, yo creo que estamos muy lejos de poder comunicar Sí, la plenitud de Dios, a mi sí. parecer, hermano Fernando. Totalmente, hermano, totalmente. Mi único objetivo, eso estoy totalmente de acuerdo con estos argumentos, es decir, que creo que todos estamos de acuerdo. Dios habitó plenamente en Cristo. Ahora, capaz, yo no sabía eso siempre, pero Cristo habita plenamente en la iglesia. ¿Pero para qué? Para llenar al mundo de su plenitud. Siempre fue el plan de Dios llenar la tierra de su gloria. Y siempre fue el plan de Dios usar seres humanos para esa labor, desde Adán y Eva. Y tenemos que despertar, creo yo, a ese llamado de que tenemos la plenitud de Dios y cuando vemos robos, corrupción, asesinatos, vemos fornicación, vemos desenfreno sexual, vemos lugares donde no está la gloria de Dios, la iglesia tiene el poder y la plenitud de Cristo para llenar la tierra de su gloria. Y por eso necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios, pero por eso es que tenemos que amarnos tanto y aferrarnos a la verdad, porque no está en mí la plenitud. Está en mí la presencia de Dios, por decirlo así, está en mí el Espíritu Santo, está en mí el nombre de Cristo, pero la plenitud está en la iglesia. Gracias, hermanos. Perdón, Josué, pero tengo que avanzar, va a haber espacio para otras preguntas, pero lo que yo quiero ahora demostrar, hermanos, con la siguiente presentación, es que esto ya está desde el Antiguo Testamento, la idea de que Dios quiere llenar la tierra de su gloria. Y básicamente esto es la historia de la presencia de Dios. La historia de la presencia de Dios. Eh, y acá van a ver algunos temas que pueden ser muy reveladores o un poco, no sé si controversiales, pero va a requerir de mucha atención porque hay varios argumentos en esto, pero espero que la palabra de Dios pueda guiarnos eh, con bastante claridad
en estos versículos. Voy a ver si es que, a ver, ¿se puede ver totalmente la presentación? Sí se ve, hermano. Se ve. Ok, y Sí, si señor. cambio, ¿se puede ver si cambio? Ahí cambié, ¿se ve? Sí, sí Ok, se Sí, ve. señor. muchas Informe, sí, gracias. Ahí continúo. A ver, tengo que nomás, ahí está, ya está. Bueno, entonces, hermanos, yo ahora quiero hacer una historia en el Antiguo Testamento de dónde habita la presencia de Dios. Eh, la historia de la presencia de Dios. ¿Dónde habita Dios? Y esto puede llamarnos mucho la atención de que, bueno, creo que todos sabemos que el primer lugar donde Dios estuvo fue en el jardín de Edén. Es el primer lugar donde dice que Dios caminaba y Dios estaba ahí con Adán y Eva. Y antes de sí, creo que esto va a ser muy obvio al inicio, pero hay una presencia especial en el Antiguo Testamento en el cual Dios habita con toda su esencia, toda su plenitud. Dios no está en toda la tierra con toda su plenitud, sino que hay momentos específicos y lugares específicos donde la presencia plena de Dios se manifiesta. Y el primer lugar fue en el Edén. Ahora, esto que pasa lo primero interesante. Todos sabemos que el Edén era un jardín, pero ¿cuántos sabíamos que el Edén, según Ezequiel 28, 13 al 15, era también un monte? Era también un monte, y esto es muy importante. Dice ahí, cuando habla Ezequiel acerca de la caída de uno de los seres divinos, por la caída por su orgullo, y lo compara con un rey en pagano, dice, en Edén, en el jardín de Dios estuviste. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Acá el pasaje une que el Edén era tanto un jardín, pero también era un monte. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento sabe que la presencia especial, plena, el Shekinah de Dios en hebreo, siempre se manifestó en montes. ¿Por qué? Porque en la visión antigua, en la antigüedad, los montes eran lugares donde se unían cielo y tierra. En el pensamiento antiguo, los montes eran el lugar donde vivían los dioses, donde la gloria de Dios se manifestaba, no solamente en la religión hebrea del Antiguo Testamento, también habrán escuchado del monte Olimpo de los griegos, que ahí se reunían los dioses. Y esta era la cosmovisión de la época de los hebreos. Entonces, el primer lugar donde Dios habitó fue en el Edén, y el Edén era un monte, era un lugar donde eh, la tierra se unía con, con el cielo. Pero algo que, y esto puede ser muy nuevo, pero algo que muchos académicos, y esto puede haber preguntas más adelante de esto, muchos académicos eh, afirman por estas comparaciones, es que también el Edén era un templo. ¿Por qué? Porque en primer lugar ahí la presencia de Dios habitaba. Miren lo que dice en Génesis 3:8, que Dios camina en el jardín. Este lenguaje aparece después para describir la presencia divina en el santuario. Cuando Dios construye el tabernáculo, dice que Dios va a caminar con el pueblo de Israel, la misma palabra que usó para Génesis 3:8. La presencia de Dios está ahí, solamente Dios camina donde su presencia plena está. También el vocabulario sacerdotal de la tarea de Adán. A Adán y Eva se les llama a cultivar y guardar el jardín. Esas mismas palabras en hebreo son las funciones que los levitas deben realizar en el santuario, en el tabernáculo. Entonces hay una similitud. También en el tabernáculo habían querubines. En el templo habían querubines que guardaban la entrada al lugar santísimo, también como el Edén.
En el Edén habían querubines que guardaban la entrada al lugar, al Edén. Y también en el tabernáculo, en el templo, habían querubines simbólicos que guardaban la entrada al lugar santísimo. Y por último, hay muchos simbolismos en el templo que hacen referencia al jardín de Edén. Por ejemplo, esta decoración en el templo que era este árbol, hace un simbolismo, este árbol que donde se prenden las velas, hace un simbolismo del árbol de la vida. También, como en Génesis, donde había oro y piedras preciosas en el Edén, también había eso en el templo. Y de la misma manera que un río fluía en el Edén, también se habla de eso, de la visión de Ezequiel en 47, donde hay un río que llena la tierra de la gloria que sale del templo. Sé que esto puede ser mucha información, y puede haber preguntas acerca de esto, pero el Edén era un simbolismo del templo. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en el Edén y luego habitó en el templo. ¿Por qué les digo esto? Porque la presencia de Dios habitaba en ciertos lugares y la idea era que esos lugares sean un lugar donde el cielo y la tierra se unen. Para sorpresa de muchos capaz, el Edén, cuando Dios hizo el Edén, no toda la tierra era Edén. Yo pensaba antes, cuando Dios creó la tierra, que toda la tierra era un jardín, pero no. Si uno lee la Biblia en Génesis, se da cuenta que el Edén es un espacio específico y que Dios le manda a Adán y a Eva a multiplicarse y llenar toda la tierra. De ahí la idea del pleroma, llenar toda la tierra. ¿Y por qué cuando los seres humanos se multiplican, llenan la tierra de la gloria de Dios? Porque el ser humano es imagen de Dios. Donde hay seres humanos, hay imagen de Dios y la gloria de Dios se expande. Pero sabemos que eso se rompió por el pecado. Ahora, después del pecado, ¿en qué otro lugar hubo este contacto de cielo y tierra? Después en donde Dios habitó con plenitud. Y eso lo vemos en el monte Horeb. Otra vez el monte. Edén era un monte y la siguiente parte donde Dios habita con plenitud es otra vez un monte. Dice ahí en Éxodo 19, 16, 18, hubo una densa nube sobre el monte que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él. O sea, el autor de Éxodo dice, Dios estuvo ahí, Dios en su plenitud estuvo en ese lugar. Y luego, al final de Éxodo, cuando se construye el tabernáculo, el lugar donde la presencia de iba a estar, termina el libro diciendo, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ahí otra vez, Dios se une a la tierra después de haberse quedado en el Edén. Otra vez la humanidad tiene acceso a la presencia plena de Dios. ¿Y luego qué pasa? Luego el tabernáculo se coloca en el templo y el templo llega a ser la casa de Dios, donde Dios habita, donde llena, donde la plenitud de Dios se encuentra en ese lugar. Dice Isaías 56:7, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Otra vez recuerden, ven la unión de montes, como en el Edén era un monte, luego el tabernáculo es colocado en el monte Sión, en Jerusalén, que era un monte, porque la idea siempre es que los montes es la unión del cielo y la tierra, donde es una puerta para que el cielo pueda expandirse a toda la humanidad. Esto vemos en este mismo ejemplo, que el cielo y la tierra se unen en el templo porque la presencia de Dios se encuentra ahí. Ahora, para que vean evidencias de esto, cuando el rey Salomón construye el templo de Jerusalén, él dice lo siguiente.
Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. ¿Cuál era el objetivo de Dios con el templo para todo el mundo? Es que el mundo vaya a ese templo y que conozca a Dios y le tema a Dios y que de esa manera pueda el conocimiento de Dios llegar a todo el mundo. El templo, el pueblo de Israel, tendría que ser luz para las naciones y para que todo el mundo reconozca que nuestro Dios es el Dios verdadero y su gloria se pueda expandir a todo el mundo. Esto lo vemos en el Salmo 72, 19, que dice, bendito su glorioso nombre para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Pero ¿qué significa esto? Significa que la tierra ya está con la gloria de Dios, pero no el conocimiento de su gloria. No todo el mundo reconoce la gloria de Dios. Y esa es la profecía de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, a través del templo, a través del lugar donde Dios habita. Ese fue el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Israel pecó. Israel no se mantuvo fiel y Dios le juzga a Israel y lo lleva de exilio. En un sentido se podría decir, entre comillas, que el plan de Dios fracasó, que el templo fue destruido. Esto para el pensamiento del Antiguo Testamento significa ya no hay más una puerta al cielo, ya no hay un lugar donde la presencia de Dios habita acá en la tierra. Estamos solos sin Dios. Es por eso que el templo era tan importante para el judío. Pero Dios se mantuvo fiel y a través del profeta Daniel da una profecía para anunciar un nuevo monte, un nuevo lugar donde el cielo y la tierra van a unirse. Y aquí vamos a la profecía de Daniel. Como les dije, hay mucha información, queridos hermanos. Espero que estamos ya cerca del final, pero desapareció ese monte, ese templo de la unión de cielo y tierra, pero Dios todavía continúa su plan. Básicamente acá, Daniel le revela al rey Nabucodonosor su sueño de una gran estatua de cabeza de oro, pecho de plata, cintura de bronce y luego al final pies de barro. Y le dice lo siguiente, que cada una de esas partes simbolizan naciones malvadas y que Dios va a destruir esas naciones a través de una piedrita y tiene un simbolismo eso. Leamos lo que dice Daniel. Daniel dice, la estuve mirando, la estatua, hasta que una piedra cortada sin ayuda de manos golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y la desmenuzó. Recuerden, por favor, esa palabra. La piedra desmenuzó la estatua, estas naciones. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En el pensamiento, en el contexto original, un monte que es un punto de encuentro entre Dios y la tierra. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Llenar la tierra de la gloria de Dios. Esta piedra, sea lo que sea, se va a convertir en un gran monte, en un templo de Dios para llenar la tierra de su gloria. Seguimos. Y miren cómo continúa, acá Daniel explica un poco mejor el simbolismo del sueño y dice que el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y desmenuzará a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio una piedra que fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó la estatua. Esa piedra se va a convertir en un monte que va a llenar toda la tierra. Esa piedra se va a convertir en un templo que va a llenar toda la tierra.
¿Cuál es esa piedra? ¿Quién es esa piedra que va a desmenuzar a las naciones y va a llenar toda la tierra? Hermanos, esa piedra es Jesucristo. En Lucas 20, 17 y 18, Cristo le dice esto a los fariseos, que el reino de Dios le va a ser quitado a ellos porque no fueron fieles y que ellos están rechazando la piedra, que la piedra angular, la piedra que va a desmenuzar a todas las naciones. Dice ahí Jesús, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Sobre todo quien caiga esta piedra la desmenuzará. Y es ahí la conexión con Daniel 2. Esta palabra en griego es la misma palabra que aparece en las profecías de Daniel Saludos. en un mismo contexto de reino de Dios, en un mismo contexto de destruir, desmenuzar otras cosas. Y ahora Cristo se identifica con esa piedra que va a destruir las naciones malvadas, esa piedra que va a construir un monte, que va a ser un templo de Dios para llenar la tierra de su gloria. ¿Y dónde más escuchamos esto de piedras? Lo escuchamos en Primera de Pedro. Pregunto, ¿cómo Cristo, que es una piedra, una sola piedra, se va a convertir en un gran monte que va a llenar toda la tierra? Ahí entramos, vos y yo como iglesia. Dice Primera de Pedro, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. O sea, ¿cómo Dios va a construir ese monte que va a llenar toda la tierra? Con otras piedras vivas, con vos y conmigo. Vos y yo somos el nuevo templo de Dios. Donde hay un creyente, está la presencia de Dios para llenar la tierra de su gloria. Y todos juntos construimos un monte y un templo que promete en la profecía de Daniel, en Efesios, que va a llenar la tierra completamente con la gloria de Dios. Y no hay ningún reino que va a poder ponerse enfrente, porque la piedra, Cristo, la va a desmenuzar. Entonces, en primer lugar fue Edén, luego fue el templo, pero ahora, hermanos, es la iglesia. La iglesia es la puerta que une el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. ¿Por qué Edén era lo que unía cielo y tierra? Porque Dios estaba ahí. ¿Por qué el templo era lo que unía cielo y tierra? Porque Dios estaba ahí. ¿Por qué nosotros somos ahora la puerta del cielo a la tierra? Porque Dios habita en nosotros. Somos piedras vivas, somos el templo de Dios y somos el medio por el cual Dios va a llenar la tierra de su gloria. Volviendo, este es el último versículo, a lo que dijimos anteriormente, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, a nosotros. Esta que es su cuerpo, nosotros somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hermanos, esto es el pleroma de Dios. Es la plenitud de Dios en Cristo y es la plenitud de Cristo en nosotros y es la plenitud de Cristo llenando toda la tierra por completo. Y esta es la historia de la presencia de Dios. No estamos llamados a tener solamente la plenitud, sino a llenar la tierra con esa plenitud. Hermanos, yo estoy seguro que fue mucha información y ahora vamos a dejar tiempo a preguntas. Hermano Muchas, Pablo, no sé si adelante.
Gracias, profesor Fernando. Muchas gracias por su participación. Nos ha ampliado muchísimo el concepto de lo que es la plenitud de Dios y me quedo con la parte que dijo que la plenitud de Dios es el conocimiento de la Biblia, porque no se puede experimentar la plenitud de alguien a quien uno no conoce. Y antes de pasar a la parte de preguntas, le voy a pedir a Juan Carlos que por favor ponga la imagen de la Biblia de la predicación, mientras van formulando sus preguntas y levantan su mano. Entonces, cada semana hacemos presentación de una de las Biblias que tenemos en la sala de ventas de las diferentes sociedades bíblicas, y en esta oportunidad es la Biblia de la predicación. Creo que se ha borrado la imagen, si lo puedes volver a colocar. Es una Biblia que tiene una introducción homilética de cómo preparar un sermón, y también viene con bosquejos de sermones a lo largo de toda la Biblia. Tiene cerca de 1600 recuadros de bosquejos de sermones, y también tiene 120 modelos de sermones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Realmente es una herramienta para todos no solamente para los pastores, para los líderes, sino cualquier persona que desea profundizar lo que es la homilética, lo que es la predicación. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora sí vamos a la parte de las preguntas y vamos a dar el pase a Denis Espinosa, si puedes habilitar tu micrófono. Y por favor, no prediquen en la pregunta, sean concisos con las preguntas para el profesor. Sí, muy buenas noches a todos, gracias, excelente ponencia. Tengo aquí saludándoles desde Lima, Perú. Tengo una pregunta aquí relacionada, sobre todo a Efesios, capítulo 1, en los últimos versículos, donde Pablo menciona a la iglesia como aquella que es la plenitud de aquel, la mayúscula, siendo Cristo. Esto quiere decir que la iglesia hace más pleno a Cristo o lo completa a Cristo. ¿Cómo se podría entender? Sí, no. La plenitud de Cristo ahora está en la iglesia. Y la iglesia tiene el trabajo de llenarlo todo por completo. Entonces, nosotros no añadimos plenitud a Cristo, sino que ahora esa plenitud habita en nosotros como un cuerpo, no como individuos, como un cuerpo, y el trabajo es, ahora la iglesia tiene la plenitud y debe llenar el mundo con la plenitud de Cristo. Claro, a Sí. primera vista es lo que uno deduciría, ¿no? Sin embargo, se escucha predicaciones donde se hace ver a la iglesia una relación casi romántica, ¿no? Hollywoodense con Cristo, donde se le dice que la iglesia llena a Cristo, porque es lo que pareciera dar a entender el texto, ¿no? Que la plenitud de aquel, hablándose de la iglesia, la plenitud de aquel es aquel Cristo que lo llena, Sí, que todo lo llena en todo, ¿no? Así que bueno, lo- gracias por la aclaración de todas maneras. sí, no hay problema, hermano. Sí, no estaría de acuerdo con que la iglesia complementa a Cristo. Cristo tiene la plenitud del Padre y nosotros no tenemos esa plenitud. Hay tantos versículos acerca de esto que el mismo poder que obró en Cristo para levantarlo entre los muertos ahora habita en nosotros. Entonces, Cristo funciona como el medio por el cual accedemos a las bendiciones de parte de Dios Padre, pero no es solamente para tenerlas, es para que nosotros podamos ahora, así como Cristo nos dio su plenitud por su mensaje, su amor, su fidelidad al Padre, nosotros tenemos que copiarle a Jesús y llenar la tierra de su gloria. ¿Cómo? Como Jesús lo hizo, por obediencia, por amor. Nosotros al copiarle a Jesús, sería más bien emularle a Jesús, la tierra es llenada de su gloria. Y por eso les dije al inicio, yo sé que escatología es un gran tema para debatir, para aprender juntos, pero estoy convencido que el futuro, hermanos, de nuestro mundo, del mundo de Dios, es positivo. Dios va a ganar la batalla. La iglesia, por la gracia de Dios, va a llenar la tierra de su gloria.
El mundo no va a ir de mal en peor, la maldad va a crecer, pero Dios usa todas las cosas para bien. El mal que quisieron hacer a la iglesia, Dios lo va a usar para bien. Así que es una de las implicancias de esta enseñanza hoy. Sí, adelante. Hermano, Sí. no, Gracias. ¿Puede abrir su micro? hermano, no ubico Ah, la manito acá, pero quería, ah, me ok. acu- A ¿sí? ver, sí, como no ha abierto Xiaomi su micrófono, puede hacer su pregunta, hermano. Ya, sí. Hermano, para mí no es nuevo esto de escuchar el pleroma, pero estaba pensando en, ¿es lo mismo que hablar acerca del reino de Dios? Ujú. ¿Es así? Porque eso del Shekinah, eso del presencia que hemos visto en el Antiguo Testamento y todo, pero a eso se refiere entonces cuando nosotros anunciamos el mensaje de salvación, es así que estamos así hablando del reino de Dios, a ese pleroma, Ujú. ¿es así? Sí, creo que hay que diferenciar, obviamente tiene puntos en común, pero la idea del reino de Dios es, en la visión bíblica, es sobre que Dios va a intervenir en la tierra donde hay alguien más que está reinando. Cuando Cristo dijo, arrepiéntanse, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios ha llegado, decía esto en un mundo donde ya había un rey. ¿Quién es el que reina en este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Cuando el diablo le tentó a Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, si me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí se me fueron dados. Él no estaba bromeando o estaba exagerando, él decía la verdad, él es el rey de este mundo. Y la idea del reino de Dios es una declaración de guerra. Dios va a intervenir, el diablo va a ser echado afuera y entonces el reino de Dios es básicamente la intervención de Dios para vencer al maligno a través de las enseñanzas de Cristo con el ejemplo de Cristo. Y cuando el reino de Dios vence al maligno y por decirlo así le quita terreno y va avanzando, avanza la plenitud de Dios consigo. O sea, el reino de Dios es la intervención de Dios en la tierra para que la plenitud de Dios pueda llegar y cubrir la tierra con su gloria. Entonces, no son exactamente lo mismo, pero el reino de Dios debe actuar para que la plenitud de Dios pueda acceder. En un sentido, ocurre al mismo tiempo. Cuando el reino de Dios avanza, su plenitud cubre la tierra. Sí, Rosa o San Pastor, no sé quién estuvo primero. Hermano, nuevamente, me causó me llamó la atención acerca de los montes. Justo estoy estudiando esta parte de los salmos, del cántico gradual. En esta parte habla acerca del monte Hermón en el Salmo 133 y habla así, empieza diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y luego lo compara con el monte, el rocío del monte Hermón, ¿no? Y habla de la bendición que Dios da. Eh, ¿Qué más puede aportar usted acerca de esta parte, si es que la conoce, ¿no? Ujú. Sí, o O sea, si sabe algo acerca del rocío también, ¿no? Que se presentaba en el Edén también. sí, sí, en el agua, en una cantidad eh, exacta y razonable, trae vida. Si llueve mucho, no hay vida. Si llueve poco, tampoco hay vida. Pero si hay agua suficiente, agua que permite cultivo, que permite vida, eso es un simbolismo del Edén, porque en el Edén hay suficiente agua para vivir. Y la idea del rocío que cae sobre el monte Hermón, que es básicamente es un monte que tiene una larga historia que capaz ahora no pueda entrar en detalle, pero es también un monte donde seres espirituales tuvieron una actividad, mejor no entro ahí, ¿verdad? Eh, pero
que básicamente es un simbolismo, una expresión de bendición, que es vida, es como lo que hace falta para que vida ocurra. Llevarnos en armonía, amarnos mutuamente, es como ese rocío que siembra las hojas, las plantas y trae vida. No es demasiada agua para inundarnos y no es poca agua para que nos sequemos y quedemos en desierto. Es una expresión de vida eso. Pero sí, Sam, pastor, sí. Y buenas noches, estimado hermanito ponente. En- bueno, dentro de todo lo que he estado pudiendo captar, quería hacerle una consulta si me pueda aclarar. Hablaba acerca al inicio de su exposición acerca del monte, ¿no? El monte en las culturas paralelas al hebreo representaba que Dios habitaba ahí. Algo así, escuché, no sé si me aclare luego. em, a donde yo quiero llegar es si ese fue el punto de partida para que Dios a la iglesia lo considere y lo llame también el monte de Sión. Si en caso me puedan Ujú. aclarar que es el monte de Sión, esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Por qué se llamaría el monte de Sión? Eh, y luego dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El Ujú. limpio de manos y puro de corazón. Entonces, esa sería mi primera pregunta, el monte de Sión, el monte de, ¿quién subirá al monte de Jehová? Porque él, según no lo conozco ahorita exactamente, no recuerdo las citas bíblicas, pero Dios llama a la iglesia como el monte de Sión, pero también creo que el monte de Dios, no sé si se refiere también a ello, Sí, o en este caso, al final de los tiempos, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta sería, eh, cuando Dios le habla a Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando primero le pregunta a ustedes quién dicen que soy yo, entonces él le responde, tú eres Jesús, y luego Jesús le dice, yo sé que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, yo quisiera que me pueda responder si está dentro de su posibilidad y deseo sí, en esta parte de Mateo, cuando tienen esa conversación, ¿a qué roca se refiere? Gracias. sí, con mucho gusto. Bueno, hermano, en primer lugar, cuando leemos la Biblia acerca de los montes, tenemos que entrar en la cosmovisión antigua. Tenemos que leer y hacer exégesis, estudiar la Biblia en el contexto original. Y hace 3.000, 4.000 o 5.000 años, en ese tiempo, las personas creían que los montes eran puntos de encuentro entre el cielo y la tierra, prácticamente porque los montes estaban cerca del cielo y también porque no podemos vivir los seres humanos en el monte. Anteriormente la gente no escalaba montes, era un lugar donde no vivían seres humanos, era la cosmovisión que ahí era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es por eso que las pirámides son como son. Es por eso que los síguras, las torres babilónicas, tienen esta forma de monte. Es por eso que Dios también se manifiesta en montes. ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En un monte. ¿Dónde cayó la presencia de Dios? En el inicio con la ley de Moisés, con la ley de Dios, pero dado a Moisés en un monte. ¿Dónde está situado el templo? ¿O estaba situado el templo de Jerusalén? En un monte. La profecía de Daniel habla de esa piedra que se va a formar en un monte, pero no hay que pensar que es un monte literal, sino es un ejemplo, es un simbolismo de un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Entonces es básicamente el contexto original, era la creencia de la época. Ahora, en el segundo, eso es un tema que me apasiona y puedo darle mi respuesta rápidamente. Eh, yo soy de la postura que la roca a cual hace referencia Cristo en Mateo 16, en respuesta a Pedro, es la afirmación de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa afirmación
esa creencia, o mejor dicho, cuando vos y yo somos Pedro, que afirma eso, ahí somos una roca en la iglesia que va formando ese monte. Y todo creyente que afirma lo que Pedro afirmó es una roca firme. Lo interesante de esto, quiero dar dos argumentos ahí. Uno es bíblico, otro histórico. En Primera de Pedro, que tanto católicos como protestantes afirmamos que Pedro escribió, en ninguna parte Pedro nos llama Petra. En ninguna parte se nos llama Petra a nosotros. El término griego que se usa para referirnos a nosotros como piedras es lithos, que es otra palabra. Entonces, cuando Jesús dice, tú eres, o sea, sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia, hace referencia a la afirmación de Pedro, y cuando Pedro dice que somos piedras vivas, usa el término lithos. Pero aparte de eso, San Agustín de Hipona, en uno de sus sermones que puedo enviarle después el número, afirma lo mismo, que la piedra no es Pedro, sino es la afirmación de Pedro, y cuando afirmamos lo mismo de Pedro, ahí como que somos esa roca que en la cual se edifica la iglesia, esa afirmación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sí, sería esa la respuesta, hermano. Sé que hay mucha controversia con esos pasajes, pero Hermanito, sí. bueno, sí, yo siempre he estimado por ese lado porque si no, ¿cuál sería la connotación de la pregunta, no? Considero yo que la parte de que tú eres Pedro y yo soy Jesús, o tú dices que yo soy Jesús y yo te digo que tú eres Pedro, habla de una estabilidad, de un encuentro íntimo que va a fortalecer que la iglesia no caiga, que permanezca firme, ¿no? Entonces, eso yo lo conllevo al contexto del cual habla Mateo capítulo 7, el versículo 24, cuando dice la escritura, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le comparo a un hombre que edifica su casa sobre la roca, que es un contexto que nos ayuda a poder ampliar un poquito más esa afirmación de la cual usted está exponiendo en esta noche. Muchas Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. gracias, hermano, gracias. No sé, Pablo, ¿con quién Ah, continúo? bueno, hay Em, muchas manos levantadas. Lastimosamente, vamos a aceptar una pregunta más. Xiaomi estuvo levantando desde hace rato. Yo no sé si puedes desactivar tu micrófono ya. Si no, damos pase a Clotilda Espinosa, que desactive. Ah, ya, abrió su micrófono. A ver, realiza tu Sí, pregunta. sí, buenas noches. Dios les bendiga de una manera especial. Primeramente, agradeciendo a nuestro hermano por la exponencia y esperando que sea Dios bendiciéndole de manera especial por compartirnos todo este conocimiento. Bueno, quiero expresar algo aquí que dice en Colosenses en el capítulo 2, el verso 8 al 10 dice, cuando el apóstol Pablo explica de Cristo, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces mi pregunta va un poquito más allá cuando en el verso 8 dice acerca de que hay que tener cuidado de no ser engañados por vanas filosofías o huecas sutilezas. Entonces, mi pregunta va dirigida a que hay una acción verdadera en la iglesia para llevar este mensaje, para poder llenar la tierra de su plenitud. Eso también indica que hay otro movimiento que es falso, que es como engañador, que no lleva cumplimiento a feliz término de llenar la tierra con la plenitud de Dios. Entonces me gustaría que mi hermano pues nos explicara un poquito sobre este tema aquí. Sí, y quién es el poder? Comparto, hermanos, ese llamado. ¿Quién es el poder que llena o gobierna hoy en día la tierra, según el Nuevo Testamento? Es el diablo y los poderes malignos. No hay que pensar que el diablo está interesado en asustarnos de noche con películas de terror. Obviamente también el diablo puede usar eso, pero ¿cuál es la herramienta principal del diablo? Mentiras,
engaños, ideas contrarias a la de Dios que traen muerte. Ese versículo que dijiste, que no debemos permitir engañarnos con falsas doctrinas de pensamiento humano y de poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, nuestro llamado a llenar la tierra de su gloria tiene un enemigo, que es el diablo. Y nosotros debemos desarmar cualquier argumento que se levanta en contra de Cristo para producir la vida que la plenitud de Dios trae a este mundo. Entonces, no solamente tenemos que tener la plenitud, sino entrar en esa batalla de enfrentar los argumentos contrarios a la fe para llenar la tierra de la gloria de Dios. Y quiero más decir algo, esto no se refiere solamente a argumentos dialécticos. ¿Quién convence? ¿Quién llena más de la gloria? ¿Y quién comparte más conocimiento de Dios? ¿Un apologeta, un teólogo que te sabe mucho de doctorado, mucho de teología? Sí, lo puede hacer, pero una mujer firme en la oración, fiel en la iglesia, que da de comer a niños en la calle porque Dios le manda a alimentar al hambriento, ella enseña mucho más de lo que un teólogo puede hacer. Entonces, ¿cómo cambiamos ideas? ¿Cómo le enseño a esos niños en la calle que Dios les ama? Capaz no sé hablar, capaz no soy un buen teólogo, pero sí sé cocinar, sí sé amar. Y eso llena la tierra de la gloria mucho más que a veces teólogos. Y yo soy teólogo y la teología la amo y lean su Biblia, hermanos, todo esto, pero llenar la tierra de su gloria va mucho más que palabras muchas veces. Así que y tenemos un enemigo que tenemos que vencerlo al someternos a Dios, como dice la palabra de Dios, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Y básicamente eso, mi hermano, sí. Bueno, yo creo que ya lo dejamos ahí. Lamento que se hayan quedado manos alzadas, pero ya tenemos que terminar. Y me quedo también con la última enseñanza que ha dicho el profesor Fernando, que tiene que ver la plenitud de Dios con vida y plenitud de Dios con vidas transformadas, con palabra viva a través de cada uno de nosotros, el testimonio que damos. Muchas gracias, profesor Fernando, y nos gustaría tenerlo en una próxima oportunidad también. Y ya sigamos con la parte final y tenemos la lista de los ganadores. Tenemos de Colombia, tenemos de Colombia a Jason Rosales, de Panamá, Jorge González, de República Dominicana, Lorenzo Gómez, de Guatemala, Edilia Regalado, de Chile, Paola Peña, de México, Perla Reyes, de Bolivia, Lucio Carvajal, de Ecuador, Rodolfo Lemos, y de Perú, Janet Taboada. A cada uno de ellos que se pongan en contacto con la Sociedad Bíblica de su país. Y vamos a presentar qué tenemos para la siguiente semana, el webinar de la siguiente semana. No sin antes invitar a los que están en Lima. Mañana tenemos una conferencia gratuita sobre sanidad integral para los líderes. Están invitados, es en la Sociedad Bíblica Peruana a las 9:30 de la mañana. Y ahora sí, aquí está el webinar de la siguiente semana. En Colombia y en Perú estamos en elecciones y en otros países continuamente estamos en elecciones y vamos a ver qué cosa es lo que nos dice la Biblia sobre los gobernantes y ciudadanos como Dios manda. Va a estar con nosotros el pastor Miguel Bardales, así que no se pierde este webinar que va a estar buenísimo el próximo viernes 20 de marzo. Compártelo con sus amistades y que también reciban esta bendición, ¿no? Y también a los que no participan en un grupo de WhatsApp, en el chat está el link para que puedan unirse a un grupo de WhatsApp y semanalmente puedan estar recibiendo los links de acceso cada semana. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu enseñanza, por la palabra que hemos recibido. Señor, permite de que cada uno de nosotros podamos vivir en plenitud, Señor,
Y Señor, que podamos dar testimonio en todo lugar, como se ha enseñado ahora, que podamos ser palabra viva y que tú vivas y reines en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir sus micros y saludar al profesor. Gracias, profesor. Bendiciones. Buenas noches. Desde Colombia, muy buenas noches. Gracias, Bendiciones. maestro, que el Señor lo bendiga. Guatemala. Descanse. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, profesor. Saludos desde San Diego. Excelente clase, profesor. Dios le Muchas bendiga, gracias. profesor. Muchas Bendiciones. gracias. Saludos Desde Colombia. Hasta el próximo Rayo, video. capitán de la amistad. Muchas gracias. Bendiciones. Dios te bendiga a todos. Gracias, bendiciones. Capitán Igual, de Dios la bendiga. amistad.